Efeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia Menor. En los tiempos neotestamentarios había alcanzado una población de más de 250,000 habitantes. Su importancia comercial se acentuaba en el hecho de que por ahí pasaban tres grandes rutas comerciales que, gloria a Dios, hacían a Éfeso una ciudad comercial. Además era una ciudad de gran trascendencia política. Como ciudad libre, Roma le había concedido el derecho a tener un gobierno propio. De acuerdo con Eusebio, Éfeso se convirtió en el hogar de Juan después de que fue exiliado de Patmos. Aleluya. Éfeso era la sede de los concilios de la iglesia primitiva, los cuales tenían el propósito de resolver diferencias doctrinales. Todo eso está, hermano, en la historia de la iglesia que estudiamos. Fue destruida por los godos en el año 262 después de Cristo. Y aunque fue reconstruida, nunca recuperó su prestigio y esplendor anterior. Fue decayendo a paso constante. Y en el siglo XIV ya había dejado de existir. Éfeso era un puerto, pero en el primer siglo se había convertido en una ciudad a punto de desaparecer, estando incurablemente lleno de cieno. Y cieno, hermanos, para los que no saben, es lodo que se junta de aguas estancadas. Y el lodo desprende un olor fétido. Hasta cierto punto, este era el estado de la iglesia allí en Éfeso en esos tiempos. Era innegable que de todas las iglesias neotestamentarias fundadas por el apóstol Pablo, la profundidad y alcance de las verdades que Pablo pudo impartir a esta iglesia superaban por mucho las verdades que presentó en sus otras epístolas. Hermanos, la epístola de Pablo a los Efesios es conocida como la reina de las epístolas. Ahora sí, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: el Señor sostiene 7 estrellas en su diestra y camina entre los 7 candeleros de oro. Eso muestra claramente que Él sostiene a sus ministros en su mano y que camina en medio de su iglesia. Viendo todas las cosas que ocurren, nada se escapa al escudriño de su mirada. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 13, vayamos, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Continuamos. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aleluya. El Señor dijo a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu estilo de vida. Hermano, esto tiene una aplicación para nosotros. Él conoce nuestras vidas, Él conoce la iglesia en la que estamos. Él sabe todo. A Él no se le puede mentir, hermanos. Aleluya. Y dice, ¿no? Yo conozco tu arduo trabajo. Hermano, porque Éfeso era una iglesia trabajadora y diligente, indudablemente avivada de almas y abundante en buenas obras. Aleluya. Pero también dice que Él, gloria a Dios, que esta iglesia desenmascaraba a los falsos cristianos. En este caso, a los falsos apóstoles. Juan, siendo él mismo apóstol, hermanos, él conocía que el último apóstol, aleluya, respaldado por Dios, fue Pablo. Hermanos, cuando ya estemos en el capítulo 20, vamos a poder ver esto con mayor claridad, porque dice que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, está cimentada sobre 24 pilares. 12 pilares son los 12 patriarcas de Israel. Me refiero a José,
Gloria a Dios, a Adán, a Benjamín, gloria a Dios. Y los otros 12 dice que están con los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, hermanos, ya no hay más apóstoles. Entonces, la iglesia de Éfeso desenmascaraba a esos falsos apóstoles que se querían levantar en esos tiempos. Aleluya. Y lo mismo pasa en nuestros tiempos. Se están levantando muchos apóstoles. Y eso, hermanos, gloria a Dios, aleluya, no es bíblico. Porque una de las características de un apóstol es que tiene que ser instruido directamente por Jesucristo. Esa es la característica principal. Alguien dirá, pero pastor, Pablo no estuvo con Jesucristo. Sí, si ustedes leen el libro de Gálatas, dice que él fue arrebatado al tercer cielo por 3 años. Y en esos 3 años, gloria a Dios, no se sabe si fue en el cuerpo. Pablo mismo dice, no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu. Pero 3 años fui arrebatado al tercer cielo y recibí las instrucciones del Señor Jesús. Entonces, hermanos, ya no está vigente, hermano, ese ministerio de apóstol. Peor apóstolas, esos títulos son blasfemos. Amén. Gloria a Dios. Antes de pasar al versículo 3, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Buenas noches, pastor. Amén, hermana Claudia. Dios te bendiga. Buenas noches. Dios te bendiga. Pastor, no comprendo a qué se refiere o qué es tercer cielo, pastor. Amén. Gloria a Dios. El tercer cielo, hermanos, como lo han explicado en ese tiempo, hermanos, los apóstoles, la gente de ese tiempo, y no podían o no tenían el conocimiento, gloria a Dios, aleluya, que ahora tenemos. O sea, la ciencia no estaba tan avanzada como en estos tiempos. Y ellos, en sus palabras, decían, cuando uno mira al cielo, es el primer cielo. Cuando ya sales de lo que ves las nubes al espacio, es el segundo cielo. Y tercer cielo es mucho más allá. Es un lugar alejado, hermana, de la tierra. Eso es lo que expresaron los apóstoles, la gente de ese tiempo, para poder expresar el tercer cielo. O sea, es un lugar alejado, muy alejado, gloria a Dios, de este planeta Tierra, hermana Claudia. ¿Tienes alguna pregunta, hermana Claudia? ¿O ahí termina todo? ¿O algún otro hermano que quiera preguntar algo más acerca de esto? Amén, pastor. Pastor, Dime, hermano Denis. pastor, en específico, ¿a qué se refiere al arduo trabajo y paciencia? ¿Eran algún tipo de acciones que han hecho los de esa iglesia para merecer ese reconocimiento? Porque le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, le están valorando su arduo trabajo, ¿verdad, pastor? Amén. ¿A qué se refiere ese trabajo? ¿Qué trabajo han hecho, pastor? Amén. Ese arduo trabajo, hermano, principalmente era la predicación del Evangelio. Gloria a Dios, aleluya. El centro, hermano, del cristianismo, ¿cuál es, hermano? Predicar a Jesucristo resucitado, predicar las buenas nuevas del Evangelio y esperar con paciencia, hermano. O sea que no te tienes que cansar, porque lo vamos a ver más adelante. No quisiera adelantarme, hermano Denis, pero solo te digo, hermano, esa paciencia habla de perseverancia, de que esa persona no se rinde. La Biblia en Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe, que todos esos hombres, incluido, gloria a Dios, los de Éfeso, los cristianos verdaderos de Éfeso, fueron cristianos que murieron sin haber recibido el galardón. O sea, ellos fueron pacientes por fe, porque mientras estaban aquí, a medida que veamos, vas a ver los sufrimientos y los padecimientos que pasaron ellos. Pero ellos nunca se rindieron, ellos nunca se desanimaron. Y ellos seguían predicando, seguían, gloria a Dios, llevando el Evangelio, seguían, gloria a Dios, preocupándose por el avance del reino de los cielos aquí en la tierra, hermano. Y ese es el arduo trabajo, porque nosotros como cristianos tenemos un arduo trabajo, hermanos, que hacer. Gloria a Dios, muchos no están tomando en serio, y a medida que avancemos vamos a poder ampliar más esto, hermano Denis. Gloria a Dios. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? ¿O continuamos? Amén. Continuamos. Gloria a Dios. Estamos en el 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has
desmayado. Los miembros de esta iglesia, Éfeso, habían soportado mucha oposición y grandes dificultades, pero no se cansaban de hacer el bien. Vayamos a Gálatas, esto es muy importante. Gálatas capítulo 6, por favor, versículo 9. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Así dice el Señor: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vayamos a otra referencia más. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, hermanos. Versículo 13. Y Pablo ratifica: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Y esto es lo que pasa, o es la experiencia de muchos cristianos, que comienzan con ese amor por la obra de Dios, con ese fervor, con ese deseo de trabajar, hermano, oran, ayunan, predican, ayudan al pastor, hermano, evangelizan, hacen campañas para los pobres, hermano. Pero de pronto, hermanos, pierden ese su primer amor. De pronto, hermanos, se cansan. Entonces, esto es una advertencia de que como cristianos nos podemos cansar de hacer el bien. Sí. Aleluya. Y más adelante vamos a ver que no importa cómo comencemos, lo más importante es cómo terminemos. Porque dice que este arduo trabajo, si tenemos paciencia, perseveramos, recibiremos recompensa. Hermano, no importa cómo comienzas. Hay muchos que tienen esa ignorancia cuando hablan de esto y dicen: yo ya trabajé por el Señor, yo ya hice esto y aquello, ya. Y después descuidan su vida espiritual, se apartan, no quieren hacer nada para el Señor, no quieren apoyar la obra de Dios. Pero esos hermanitos no se dan cuenta, hermanos, que no es lo que importa cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y la Biblia dice, gloria a Dios, que no tenemos que cansarnos de hacer el bien, porque ahí viene la recompensa. Hay muchos que hablan de experiencias pasadas. Yo me acuerdo que trabajaba para el Señor. Yo me acuerdo que, gloria a Dios, viajaba por la obra del Señor. Yo me acuerdo que, gloria a Dios, aleluya, hacía esto por Dios. Pero después solamente se quedan en meros recuerdos y nada más. Hermano, ese amor, ese arduo trabajo tiene que ser permanente hasta que Cristo venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Hasta que Él nos llame a su presencia, hermanos. Así tiene que ser. Aleluya. Te alabamos, Señor. Entonces, esas son cualidades valiosas. Y haríamos bien en imitar tales características de la iglesia de Éfeso. En Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Miren lo que dice. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, hermanos, Dios recuerda todo nuestro servicio a Él y a su iglesia, y nos recompensará por ello. Entonces, hermanos, podemos ver que esta iglesia de Éfeso era una iglesia abundante en buenas obras. Hermanos, muchos, gloria a Dios, aleluya, no quieren servir, hermanos, al Señor. Tal vez no tienes llamado de pastor, pero hermano, necesitamos gente. Hermano, necesitamos profesionales. Hermano, qué lindo sería tener en la iglesia un médico que diga: pastor, en la iglesia vamos a hacer campaña para la gente pobre, para atender gratuitamente. Gloria a Dios, aleluya. Cualquier dolencia. ¿Cómo necesitamos técnicos, hermano, en la iglesia para que arreglen cualquier cosa que se necesita cuando tenemos medios de comunicación? Hermano, hay un arduo trabajo, hermano. Necesitamos gente que salga a evangelizar, a predicar. Y no solo eso, necesitamos gente que apoye la obra de Dios. Te lo vuelvo a repetir, hermano, por hombres malos, por hombres perversos que han torcido el evangelio, que han hecho mercadería de las ovejas, hay gente que se está en un extremo, que no quiere ayudar a la iglesia, que no quiere ayudar a la obra de Dios. Hermano, eso es pecado. Te lo anticipo. Gloria a Dios. Porque Dios dice que todos los que aman su nombre, aman su obra, hermanos, Dios no va a olvidar su trabajo de amor
Porque lo que tú haces, hermano, tienes que hacerlo por amor. Y eso es muy importante. Por eso es que yo nunca les obligo, hermanos. Les pido, les imploro, les digo, hermanos, ayuden la obra de Dios. Porque aquí claramente dice el Señor que este trabajo tiene que ser por amor, tiene que ser de amor. Porque, hermanos, Dios no ve lo que tú puedas dar. Tú puedes venir y dar, no sé, 100, 200 bolivianos. Pero si en ese momento, hermano, estás renegando, esos 100 pesos, ¿para qué he dado? Que esto, hermano, mejor no des. Porque ese dinero se va a ir por la borda. ¿Por qué? Porque Dios ve tu corazón. Porque Dios no ve lo que haces, sino cómo lo haces. Hermano, tú puedes venir a limpiar la iglesia, pero si lo haces renegando, ya estoy perdiendo mi tiempo, podía haber hecho otra cosa. Cuando tú vienes a los cultos, hermano, estás renegando, quieres irte, quiero irme de la iglesia, ¿qué hora es? Y estás mirando solo tu reloj. Hermano, no sirve. Si oras, hermano, pero reniegas. Si ayunas, reniegas porque no estás comiendo, hermano, no sirve de nada. Porque tiene que ser el trabajo por amor. Hermano, Dios recuerda todo nuestro servicio a Él y a su iglesia. Todo lo que hagas por la obra de Dios, hermano, Él lo está apuntando en su cuaderno, en su libro allá. Toda la ayuda que tú des. Gloria a Dios. Pero tiene que ser por amor, no a la fuerza, no por amenaza, no por chantaje. Porque en la casa de Dios se necesitan muchas cosas, hermano. Aleluya. Pero tiene que ser voluntario y por amor. Versículo, estamos en el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, las buenas obras no pueden reemplazar las relaciones. Estos creyentes se habían obsesionado con las obras en lugar de concentrarse en Cristo. Y habían perdido el fervor de su amor por el Señor. En lo exterior parecían muy religiosos, muy devotos a Dios. Trabajaban para Cristo. Pero en su corazón se les había enfriado el amor hacia Dios, al Dios que servían. Las buenas obras y el ministerio, hermanos, nunca pueden ser sustitutos de una relación de amor con el Señor Jesucristo. La iglesia de Éfeso, hermanos, se había convertido en una iglesia más tipo Marta que una iglesia tipo de María, adoradora del Señor. Y no te estoy hablando de la Virgen María, te estoy hablando de las dos hermanas de Lázaro. Amén. La diferencia entre estas dos hermanas, hermano, son dos prototipos de creyentes. Vayamos a Lucas para ver con mayor claridad esto. Vayamos al Evangelio de San Lucas, hermanos, el capítulo 10, versículo 38, y lo vamos a leer al 42. Aconteció que yendo del camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿A quién? A Jesucristo. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, Marta era diligente en su trabajo. Hacía muchas buenas obras para Jesús. Pero con todo ese su servicio, se apartaba y desviaba de las cosas más importantes de la vida. Pasar tiempo con Jesús y darle a Él todo su amor. María, por otro lado, amaba profundamente al Señor y dedicaba su tiempo a adorarlo. Hermanos, muchas hermanas no vienen a la iglesia con pretexto de que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Hermanos, y esa es una señal de que no amas a Dios. Por ellos. Ahora, con eso no te digo que seas una descuidada y no hagas nada en tu casa, no. Pero ¿qué es lo primero? Si el domingo, hermana, quieres hacer algo, tienes que cocinar. Levántate temprano si realmente amas al Señor.
Pero hermano, hermana, si ya son las 11 de la mañana y tienes que decidir entre estar en el culto y tender tus camas, ¿qué vas a preferir, hermano? ¿Qué es lo más importante? Contéstate a ti misma, hermano. Gloria a Dios. Entonces eso se está diciendo el Señor. Hay muchos que dicen, yo voy a ayudar a Dios, yo voy a ayudar, pero nunca se dan tiempo para el Señor. Muchos quieren predicar, muchos quieren enseñar, pero no oran, no ayunan, no buscan de Dios, no tienen una relación con Dios. Esos hombres no van a poder hacer nada. ¿Lo estás entendiendo o no? Necesitamos tener una relación de amor con Dios. Decirle, Señor, tú eres mi primer amor y a ti te voy a dar el primer lugar. ¿Lo están entendiendo, hermanos? La iglesia de Éfeso, hermanos, se especializaba en las obras, pero descuidaba su tiempo devocional con el Señor. Los creyentes de Éfeso habían dejado su primer amor por el Señor. La iglesia de Éfeso había dejado de perseverar en el Señor. Hermano, y esto también tiene una enseñanza para los matrimonios. Hermanos, muchos matrimonios han quedado destruidos porque la esposa se convirtió en ama de casa y dejó de ser una novia. Hermanos, gloria a Dios, el noviazgo, hermanos, en el matrimonio no tiene que acabar. Porque el día que acabe el noviazgo en el matrimonio, hermanos, se arruina la relación. ¿Por qué? Porque la mujer, por sus tantos afanes, o el hombre por sus tantos afanes, gloria a Dios, se descuida de su esposa o se descuida de su esposo. Y eso es peligroso, porque ese matrimonio se puede destruir. De la misma forma, nuestra relación con el Señor. Y tenemos que entender cuál es nuestra prioridad. ¿Lo están entendiendo o no? En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, Cristo dijo, en la primera parte, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Hermano, hermana, si una rama es cortada de la vid, es como las flores. Cuando les cortan, todavía pueden florecer temporalmente, ¿sí o no? Les pones en agua y todavía pueden reverdecer. Así era la iglesia de Éfeso. Hasta cierto punto sus miembros estaban produciendo fruto todavía. Ellos fueron elogiados por sus buenas obras, pero habían descuidado el flujo de vida que proviene de la unión y comunión con Cristo. Jesús es la vid. Si no estamos unidos a Él y no recibimos de Él, nuestra vida poco a poco se irá secando. Y estoy hablando de la vida espiritual. Y nos volvemos improductivos, ya no podemos dar fruto. Hermanos, necesitamos estar cerca de Cristo para poder dar fruto, entiéndanlo. Y ese fue el caso de esta iglesia de Éfeso. Esta iglesia recibió por 3 años la enseñanza del apóstol Pablo, pero su mensaje no les penetró hasta el corazón. Nunca se volvió parte de ellos. Fueron bendecidos con las mejores enseñanzas, pero aún así no cambiaron. Aquí, hermano, yo te puedo enseñar lo más certero y correcto posible, pero si tú no tienes una relación con Cristo Jesús, estás perdido. No sé si, hermanos, ustedes están ayunando en este tiempo de pandemia. Si no lo están haciendo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Hay alguna pregunta de este versículo 4, hermanos? Amén. Amén, amén. Amén, hermano. Dios te bendiga. Nos asegura que Éfeso eran especialistas en obras. Amén. Pero descuidaban sus devocionales. Explicándolo de manera más específica, ¿cómo podemos entender eso, pastor? ¿Qué descuidaban? ¿Qué se debería entender por descuido de las devocionales? Amén, amén, hermano. Gloria a Dios. Estos hombres, hermanos, habían dejado pues de orar, habían dejado de ayunar. Estaban tan afanados en las buenas obras, iban, ayudaban al prójimo, limpiaban la iglesia, el templo, predicaban, pero habían descuidado su oración, habían descuidado su comunión con Dios, habían dejado el ayuno, habían dejado el estudio de la Biblia, que es muy importante. Y hermanos, estaban más afanados por las buenas obras. Y quiero recordarles, hermanos, que las buenas obras no salvan. Jesucristo es el que salva. Pero las buenas obras vienen como consecuencia
Gloria a Dios, aleluya, de haber nacido de nuevo, de que somos cristianos, ya lo entienden. Entonces eso habían descuidado, hermanos. Gloria a Dios, hay iglesias, hermano, que por hacer campañas, que vamos a viajar a tal parte, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquel otro. Hermano, tienen tan afanados a los pobres cristianos, hermano, que vamos a trasladar equipos, se olvidan de la oración, se olvidan del ayuno, se olvidan de la palabra. Eso es lo que pasaba con Éfeso, hermanos. Entiéndanlo, gloria a Dios, nosotros no vamos a poder convencer a los hombres. Y ellos pensaban que por sus acciones, por sus buenas obras, hermano, gloria a Dios, iba a tener mejor resultado la iglesia, pero no. Porque quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nosotros, aleluya, nuestra prioridad, el primer lugar, por eso dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea que a Dios hay que darle el primer lugar, sobre todo y sobre todos. Ya. Vamos acomodándonos. Recuerden, hermanos, que Dios es un Dios de orden. Y lo primero que tiene que cuidar un cristiano es su relación con Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, el llamado del Señor para esta iglesia era el arrepentimiento y hacer las primeras obras, las cosas que hacían antes. Y eso es algo característico en los cristianos, que cuando entregan o conocen por primera vez al Señor y se entregan a Él, hermano, están dispuestos a todos. Pueden subirse, hermano, gloria a Dios, aleluya, a una banca y gritar, Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo. Y, hermano, trabajan, oran, ayunan, vigilan, son los primeros en estar en la iglesia. Pero algo pasa y se enfrían, porque se cansaron de hacer el bien. Y eso está diciéndoles el Señor, arrepiéntanse, vuelvan a hacer sus primeras obras. ¿Qué es lo que hacían cuando me han conocido? Para que recuperen ese su primer amor. Aleluya. Entonces el Señor está hablando de un retorno a la verdadera adoración a Él y tener una relación con Él. La advertencia es que si no enmendaban sus caminos y ponían las cosas en orden, perderían la luz de su presencia y la revelación de en medio de ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el candelero, es quien nos ilumina para poder interpretar la Biblia, la verdad correctamente. Por eso es una advertencia. Y eso también es contristar al Espíritu Santo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora el Señor elogia a los efesios por aborrecer la obra de los nicolaitas. Y aquí es necesario unas palabras explicativas para que ustedes puedan entender, hermanos. Los nicolaitas era una secta que había distorsionado las enseñanzas de Nicolás, uno de los diáconos de la iglesia primitiva. Vayamos a Hechos capítulo 6, versículo 5, por favor. Hechos capítulo 6, versículo 5. En la última parte, pero lo vamos a leer todo el versículo. Agradó la propuesta a toda la multitud, y aquí era cuando estaban eligiendo a los 12 diáconos, a los 7 diáconos, perdón. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y este Nicolás dijo que la carne nada era. Y algunos de sus seguidores le dieron a esta afirmación el significado de que no importaba lo que hicieran en la carne, y procedieron a entregarse al derroche, al libertinaje, al pecado, a la lujuria, hasta los extremos más viles. Practicaban la inmoralidad, basados en la libertad espiritual. El Señor dejó muy claro que también Él aborrecía esta doctrina, estas herejías. Y lastimosamente hoy día muchas iglesias promueven eso. No importa dónde estemos en la carne, si en el corazón tenemos a Jesús, y eso les da rienda suelta para ir a prostíbulos, a emborracharse, a beber, a fumar, a hacer de todo, ¿no?
Y esa es una blasfemia. Hay muchos que dicen, Dios no ve lo de afuera, Dios ve el corazón. Y esa es una verdad a medias. Dios ve el corazón, pero lo que hay en el corazón sale para afuera. Y Dios ve lo que hay afuera. ¿Lo estás entendiendo? Si una muchacha que se dice cristiana y dice que tiene a Cristo en su corazón y sale con su minifalda, con su escote, mostrando sus senos, o sea, nada que ver, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, esa es una mala interpretación que vino de sus seguidores de Nicolás. No, Nicolás. Dieron una mala interpretación cuando dijo la carne nada de eso. O sea, que esta carne va a morir. A eso se refería Nicolás. Que esta carne vuelve al polvo. Pero los otros lo tomaron mal, torcieron la escritura. Por eso es peligroso cuando damos una mala interpretación a la palabra de Dios. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Todas las promesas de Dios, hermanos, son para los vencedores, para los que perseveran, para los que vencen al mundo, a la carne, al diablo y todo obstáculo y prueba que se les presente en la vida. Hermanos, los que se rinden no heredarán las promesas de Dios. La promesa específica que se da a los vencedores de la iglesia de Éfeso es que comerán del árbol de la vida. Y eso se lo impidió Dios a la humanidad después de la caída de Adán y Eva. Ahora les va a ser restituido a los vencedores para que vivan eternamente en el paraíso de Dios. O sea, el día que nosotros estemos allí, vamos a entrar, hermano, al árbol de la vida y el Señor nos va a dar de ese fruto para que vivamos eternamente. Aunque estos mensajes, hermanos, contienen promesas específicas para los vencedores de cada una de estas 7 iglesias, en un sentido más amplio se aplica también a todo creyente. Y esto se ve con claridad en la amonestación cuando dice el Señor, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces nosotros tenemos oídos y podemos oír, ¿sí o no? Entonces debemos pedirle al Señor que nos dé la experiencia que tuvo el rey David. Si quieres tú puedes apuntarlo en tu cuaderno, está en el Salmo 40, versículos 6 al 8. Yo te lo leo. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces Dios abrió los oídos de David para oír. Y este tuvo un corazón tan transformado por el Señor que se gozaba con lo que oía y se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Es sumamente importante que nuestros oídos sean abiertos por el Señor, de modo que podamos oír la voz del Espíritu, o que nos dé esa palabra rema, que cuando estemos leyendo la Biblia podamos oír su voz y tengamos un corazón que responda y obedezca. ¿Hay alguna pregunta en este mensaje, gloria a Dios, a la iglesia de Éfeso? ¿Amén? Amén. Amén, hermano. Cuando se refiere a que a los vencedores va a concederles vida eterna o ser partícipes del árbol de la vida, Amén. se refiere a que el beneficio que van a recibir es la inmortalidad, pastor. ¿Eso sería la referencia? Amén. Amén, hermano Denis. Esa es la referencia. Que ya nosotros también nos vamos a volver seres eternos. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Vamos a vivir por toda la eternidad. Hermano, y muchos desprecian esa recompensa, ese galardón. Qué triste, ¿no? Aleluya. Ahora vamos a pasar a la segunda iglesia, Esmirna. Igual que hace un momento vamos a hacer una pequeña introducción, pero ya no la vamos a hacer tan larga.
Hermanos, la ciudad de Esmirna era una colonia griega muy antigua. Fue destruida por los habitantes de Lidia, aproximadamente a finales del siglo 7 a.C. Por varios siglos, Esmirna fue tierra descuidada y prácticamente dejó de existir hasta su reconstrucción en el siglo 3 a.C. por Lisímaco, uno de los generales de Alejandro el Grande. Después de ser reconstruida y de tener una nueva ubicación en esos alrededores, se volvió famosa dentro del Imperio Romano por su belleza. El significado de la raíz griega de la palabra Esmirna es mirra, que quiere decir sufriente y particularmente muerte. La mirra era el líquido usado para embalsamar en el Medio Oriente. Esto simboliza la vida de los creyentes de Esmirna. Aunque los cristianos vivían en una ciudad muy próspera, eran discriminados y muy pobres, padeciendo una gran persecución. Uno de los aspectos sobresalientes del mensaje a la iglesia de Esmirna es que el Señor no los reprendió. Esta iglesia fue conforme al corazón de Dios. Versículo 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí el Señor se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y ahora vive. Esto describía a la ciudad de Esmirna, en otrora ciudad floreciente, luego muerta, y ahora viva de nuevo. Sin embargo, esta revelación de Jesús se refiere directamente a los santos de Esmirna, que tuvieron que soportar una gran persecución, incluso hasta la muerte. El Señor les anima diciéndoles que Él ha pasado por el valle de la muerte y se ha levantado a una vida de resurrección, y que a ellos también les iba a ser partícipes de esta nueva vida, de esta resurrección. Gloria a Dios. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto es muy importante, hermanos. El Señor se presenta a la iglesia de Esmirna, el Señor los elogia por sus obras. Además les dice que Él tiene conocimiento de todo lo que han sufrido. Y ese es un gran consuelo, darnos cuenta de que nuestro Señor conoce nuestras pruebas y nuestras angustias. Aleluya. Los creyentes de Esmirna eran en su mayoría gente muy pobre en lo natural, aquí en la tierra, pero en lo espiritual eran ricos. Y los predicadores de hoy no entienden eso, que la riqueza para los cristianos es espiritual. Entonces, los de Esmirna poseían las riquezas verdaderas y duraderas de la gracia de Dios. Vayamos a Proverbios capítulo 8, versículo 18. Esto es muy importante, porque muchos que piensan que venir a la iglesia a hacer algo por el Señor, hermanos, es una pérdida de tiempo. Gloria a Dios, espero que este versículo te aclare ese pensamiento equivocado. Proverbios capítulo 8, versículo 18. Mira lo que dice el Señor. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Lo que haces por Dios. O sea, estos hermanos de Esmirna habían acumulado grandes tesoros en el cielo. Ahora vamos a Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20. Mira lo que dice el Señor. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde el ladrón no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Entonces aquí el Señor Jesús es claro. Y Él dice, no hagan tesoros en la tierra, no lo hagan. Porque aquí no hay esperanza. Hagan tesoros en los cielos. Y ahí, hermanos, gloria a Dios, confronta quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿En qué está tu mente? En hacer riquezas, en hacerte rico, en
volverte millonario, en alcanzar tus sueños? ¿Ese es tu Dios? Porque ahí está tu corazón. Nosotros damos gracias a Dios por todas las bendiciones materiales, ¿sí o no? Pero necesitamos comprender que no podemos llevarnos ninguna cosa material al cielo. No te vas a poder llevar ni tu casa, ni tu auto, ni tus riquezas, ni tus cuentas bancarias. Hermano, hoy día mucha gente que tenía mucho dinero está muriendo por este COVID-19, por esta pestilencia. ¿De qué le sirvió su dinero? Un ejemplo claro es César Salinas, era un hombre muy millonario. ¿De qué le sirvió su dinero? ¿Lo están entendiendo? No se llevó ni la llave de su auto, aunque sea último modelo, aunque sea 2020. Debemos ser ricos en buenas obras, en las cosas que agradan a Dios. También, hermanos, en Esmirna había hermanos falsos. Alegaban ser creyentes, pero no eran auténticos. Vayamos a Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2. Y esto es muy importante que ustedes conozcan y sepan. Pablo definió la diferencia entre hermanos verdaderos y hermanos falsos. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Así dice el Señor. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, que por más que un hombre haya nacido allá en el país de Israel, te estoy hablando terrenalmente, no significa que sea glorioso la Israel espiritual delante de Dios. ¿Lo estás entendiendo? No estamos hablando de la Israel terrenal, estamos hablando de la Israel espiritual, de la nueva Jerusalén. Y aquí es claro que los judíos, hermanos, ¿sabes quiénes son aquí en la tierra? Todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Porque la circuncisión no es la de la carne. ¿Cuál era esa circuncisión? Hermanos, cuando un hombre nacía, un varón, gloria a Dios, y estaba ahí recién nacidito, le cortaban el prepucio que tenía en el pene, aleluya, en su órgano viril, y le cortaban. Y para los israelitas esa era la circuncisión. Y ya se decían que eran, gloria a Dios, pueblo de Dios. Pero ahora ya no. Mira lo que dice el versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso la Biblia nos dice que nosotros somos una nación santa. Aunque estemos en este mundo, hermanos, no somos de este mundo. ¿Lo están entendiendo o no? Somos la Israel espiritual. Somos ciudadanos de la nueva Jerusalén. Aleluya. Pero esto es para el que tiene fe. ¿Lo están entendiendo o no? Y aunque probablemente esos hombres, gloria a Dios, aleluya, de Esmirna, eran circuncisos en la carne, pero eran incircuncisos en el corazón. Gloria a Dios. Delante de los ojos de Dios, hermanos, esos hombres no eran miembros de la iglesia verdadera, sino era una falsificación de la iglesia. Porque la verdadera circuncisión está en el corazón, en el cambio de vida, en la nueva naturaleza, en ser nuevas criaturas. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor les dijo a estos creyentes que no temieran ninguna de las cosas que padecerían, pues Él estaría con ellos en sus pruebas, así como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego de Babilonia. ¿Se acuerdan? Vayamos a Daniel capítulo 3, versículo 5. A veces cuando vienen las pruebas, el sufrimiento, hermanos, muchos cristianos piensan que el Señor los abandonó, pero no es así, hermanos. El Señor está ahí en el medio de la aflicción. Y aquí este versículo, hermano, lo comprueba. Daniel capítulo 3, versículo 25. Y él dijo, he aquí que veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante
al Hijo de los dioses. Y aquí estaba Nabucodonosor, porque había ordenado que a Sadrach, Mesach y Abednego se los echara al horno de fuego. ¿Se acuerdan de esa historia? Pero dice que, gloria a Dios, los metieron al fuego, pero no se quemaron nada. Y dice que cuando, gloria a Dios, Nabucodonosor quiso mirar, dice que había 4 personas, no solamente eran 3. Y dice que el cuarto era como hijo de dioses, el Señor Jesucristo. Estaba en ese momento, en esa prueba de fuego, hermanos. Así que, hermanos, no tengan temor. En cada prueba, sufrimiento que tú estás pasando, el Señor está ahí. Amén. También, hermanos, significa prueba. Vayamos a Números 14, versículo 22. Siempre que veas un número 10 en la Biblia, significa prueba. Números 14, versículo 22. Así dice el Señor. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, perdón, estoy 14, 22, yo me equivoqué, perdón. Gloria a Dios. Números 14, 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. 10 veces. Gloria a Dios. Y después de eso vino un juicio a Israel. También, hermanos, los 10 días de tribulación pueden referirse a los 10 periodos específicos de persecución que ha sufrido la iglesia bajo 10 emperadores romanos, desde Nerón hasta Diocleciano. Si tienes un cuaderno, apúntalo. Nerón, del año 54 al 68 después de Cristo. Domiciano, del año 81 al 96 después de Cristo. Trajano, del año 98 al 117 después de Cristo. Marco Aurelio, del año 161 al 180 después de Cristo. Severo, del año 193 al 211 después de Cristo. Máximo, del año 235 al 238 después de Cristo. Decio, del año 249 al 251 después de Cristo. Valeriano, del año 253 al 260 después de Cristo. Aureliano, del año 270 al 275 después de Cristo. Y por último, Diocleciano, del año 284 al 305 después de Cristo. Aquí también hay algo muy importante. El emperador que sucedió a Diocleciano fue Constantino, el que después de convertirse al cristianismo lo hizo la religión oficial del Estado. Las persecuciones cesaron después de su conversión. ¿Se acuerdan de la historia de la iglesia, hermanos? Aleluya. Cuando Constantino se convirtió al cristianismo, hermanos, terminó la persecución. Entonces, continuamos. El Señor exhortó a estos santos a ser fieles hasta la muerte, así como Cristo fue obediente hasta la muerte. Y la Biblia dice en Filipenses 2:8, hasta la muerte de cruz. Y la recompensa de esto, hermanos, de ser fiel hasta la muerte, es la corona de vida. En Santiago capítulo 1, versículo 12, no lo busque, dice, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ciertamente, hermanos, estos creyentes de Esmirna vencieron al diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, eso sí, vamos. Mira lo que dice. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, o sea, del sacrificio de Jesucristo. No que la sangre se use como un fetiche, como un amuleto para cubrir tu casa, no. Porque ellos creyeron en el sacrificio de Cristo. Y por creer esa sangre, la sangre poderosa de Cristo tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Y por la palabra de sus testimonios, o sea, sus vidas hablaron. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, agarraron su cruz cada día y siguieron a Jesucristo. Entonces, hermano, te recuerdo, heredaremos la vida eterna si permanecemos fieles y sinceros hasta la muerte. Por eso, hermanos, el cristianismo no es por un mes, no es por 2 meses, no es por 3 meses, no es por 1 año, no es por 10 años. Es hasta que Cristo te llame a su presencia o hasta que Él regrese en su segunda venida. ¿Hay alguna pregunta de este versículo 10, hermanos? ¿Hay alguna pregunta, hermano Denis? Amén, pastor.
¿qué se debe entender por la corona de vida? ¿Es algún tipo de galardón o simplemente la salvación debe entenderse como corona de vida, pastor? ¿Cuál sería la significancia de este término? Amén, gloria a Dios, aleluya. Así como Cristo tiene una corona, los cristianos verdaderos, los fieles, también van a tener sus coronas. Claro, no en la dimensión y magnitud de la corona de Jesucristo, pero sí vamos a tener coronas especiales como evidencia de que hemos alcanzado la salvación, hermano. Gloria a Dios. Y seguramente, de acuerdo a lo que hemos hecho en esta tierra, ¿se acuerdan de las recompensas? Cuando vayamos a estar en el tribunal de Cristo, entonces algunos tendrán coronas de oro, coronas de plata, coronas de bronce, qué sé yo estoy, hermanos, divagando. Pero, gloria a Dios, no sé si estuvo bien, gloria a Dios, esa analogía. Pero sé que los cristianos que van a ser fieles van a tener coronas muy especiales, que el Señor les va a dar, gloria a Dios, como evidencia de que han heredado la vida eterna. Continuamos, vamos a ver el último versículo del mensaje a Esmirna. Así dice el Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La promesa del Señor para ellos, hermanos, fue que no serían perjudicados por la segunda muerte. Y la segunda muerte, hermanos, es ser arrojados al lago de fuego y eternamente separados de Dios. Aleluya. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, por favor. El versículo 15. Así dice el Señor: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, qué terrible será para los pecadores enterarse de que todo lo que les espera después de haber estado o haber pasado miles de años en el infierno, hermanos, sean sacados del infierno con todos los horrores, el sufrimiento que vivieron y ahí, para después ser echados a un lugar peor todavía, al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Aleluya. Hermanos, Jesús habló del infierno, esto es algo real. Hay muchos que dicen que inclusive los malos, gloria a Dios, están durmiendo. No, hermanos. Los que están durmiendo son los cristianos que, gloria a Dios, Dios los va a salvar, que van a ser arrebatados, van a reinar con Cristo, y también aquellos que van a perder la recompensa, pero que sí son salvos. Pero, hermanos, esos hombres pecadores que rechazaron a Jesucristo, y vayamos por favor a Juan, porque todo tiene que ser, todo lo que digo, hermanos, tiene que pasar por la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 18. Tiene que ser probado por la Biblia, hermano, todo lo que te digo. Y mira lo que dice. Y aquí está hablando de aquellos que creen que recibirán la vida. Pero mira, aquí llega el versículo 18 y Jesús lo dice contundentemente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. Entonces todas esas personas que se mofan, se ríen, se hacen la burla, hacen chistes de Jesús, o son cristianos, hermanos, que solamente tienen el título de cristiano, pero tienen una vida pecadora, siguen tomando, siguen bebiendo. Y ojo, te aclaro, esos no son aquellos hermanos que han perdido el galardón. No. Porque los que pierden el galardón son salvos, pero ellos no practican los pecados de muerte. Pero yo estoy hablando de este tercer grupo, que sigue bebiendo, que sigue fornicando, que sigue adulterando, que sigue viendo pornografía, que sigue fumando, que sigue drogándose, que sigue escuchando música satánica, sigue viendo películas de terror, sigue jugando a la ouija, a todos esos juegos diabólicos. Hermano, sigue haciendo prácticas, sigue coando, sigue huilanchando. Esos hermanos, ellos derechito al infierno se van, hermanos. Aleluya. Por eso en ese mismo capítulo 20, aleluya, de Apocalipsis que leímos, aleluya, mejor volvamos a Apocalipsis 20, ahí mismo lo aclara, ¿no? Y aquí hace una diferencia, escuchen: y el mar entregó a los muertos que había en él,
Y en el mar, hermanos, gloria a Dios, en las profundidades de ese abismo, hermanos, gloria a Dios, muchos dicen que son puertas al infierno. Aleluya, gloria a Dios. Y la muerte, ya es una diferencia aquí entre muerte y Hades, porque la muerte, gloria a Dios, ahí tienen a los cristianos verdaderos, los que estamos durmiendo, gloria a Dios, todos los cristianos. Pero ahí dice al final el Hades, y Hades, hermanos, es el infierno, entregará a los muertos que habían ellos. O sea, muchos van a salir del infierno después de estar miles de años, cientos de años ahí sufriendo el castigo, para ser sacados y nuevamente echados a un lugar peor, que es el lago de fuego. Gloria a Dios. ¿Hay alguna pregunta de este versículo 11, hermanos, para pasar a la siguiente iglesia, Pérgamo? Pastor, Hermano. lo siguiente. Los que van a ser desechados, en realidad, los pecadores cuando mueren, pasan por estas dos fases. Primero son llevados al infierno y posteriormente serán arrojados al lago de fuego. Amén. ¿Cuántas fases hay para los salvos, para los que mueren en Cristo, como quien dice, ¿no? Amén. Que ya han sido determinados como salvos por Dios. También pasan por fases. ¿Cuál es la primera y cuáles son las otras fases? Ya. Amén, hermano. Hay que aclarar esto, es muy importante lo que dijiste, hermano Denis. Lo primero que quiero resaltar aquí, hermanos, es que todos vamos a vivir eternamente, malos y buenos. Hay un error, la muerte eterna. No. Los malos también van a vivir eternamente. La diferencia es que los buenos vamos a vivir al lado del Señor, alegres, en compañía de Jesús, por toda la eternidad felices. Ya no vamos a llorar ni sufrir, dice la Biblia. Pero los malos van a vivir eternamente gritando de dolor. Gloria a Dios, en ese lugar de tormento. Ahora, gloria a Dios, la primera resurrección, ¿cuál es? El arrebatamiento, porque el Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Entonces dice que sobre ellos ya no tiene potestad. Gloria a Dios, aleluya, la muerte. Ahora, los que también se van a salvar, pero no van a tener recompensa, igual, no van a pasar por esto, hermano. Ahora, gloria a Dios, seguramente va a haber gente que también va a salir. No, les aseguro que no van a ser muchos. Que algunos sí van a ofrendar su vida por causa de Cristo y también van a salvarse, pero sin recompensa. Pero también recordemos, hermanos, que hay personas que murieron sin tener la oportunidad. Así como en los tiempos de Noé. Por ejemplo, imagínense, hermanos, el siglo primero, el siglo segundo, el siglo tercero. Había tribus, nómadas, gente, inclusive que tal vez, hermano, eran ignorantes. Por eso, hermano, Dios está preparando el milenio. Porque todas esas personas, Dios es un Dios justo. Dios no va a juzgar a alguien, hermano, si no tiene conocimiento. Por eso, hermanos, ya muchas veces se los he repetido. Y vamos a hablar este domingo de eso. ¿Por qué los ángeles no hay perdón para los ángeles? Ya no hay más oportunidad. ¿Por qué Jesús trató de diferente forma a los fariseos y a los pecadores los trató de otra forma? ¿Por qué? Porque, hermano, Dios nos va a condenar en base al conocimiento que tengamos. Porque a quien se le da más, se le exigirá más. Hermanos, ustedes están aprendiendo y están aprendiendo muy bien. No van a tener excusas ese día, hermanos. Aquellos que se quieren pasar de vivos, hermano, tengan cuidado. ¿Lo están entendiendo o no? Y es así como va a proceder, porque Dios es un juez justo. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos a Pérgamo. Aleluya. Igual que hace un momento, hermanos, vamos a hacer una pequeña introducción. Amén. Pérgamo o Pergamum fue la capital de Asia hasta fines del siglo I. Fue famosa por el culto Asclepios, simbolizado por una serpiente enrollada en un arbusto. Se asociaba a esta serpiente con la habilidad de curar. Por eso los médicos, los doctores, ciencias de la salud tienen ese símbolo. No sé si se han dado cuenta. Pérgamo significa casada y también enaltecida. Palabras que tienen un significado espiritual para la iglesia. Fue esta iglesia un perfecto ejemplo de la época de la iglesia romana, de los primeros días. Periodo de la historia en que la iglesia se casó
con el Estado. ¿Se acuerdan de eso? La iglesia se casó con el Estado. Comenzando en tiempos de Constantino, por lo tanto la iglesia era enaltecida y ya no era perseguida, pero perdió su poder espiritual a medida que aumentaba su poder económico y su prestigio. ¿Se acuerdan, hermanos, de la historia de la iglesia? Amén. Aleluya. Ahora sí, versículo 12. Y escribí al ángel de la iglesia en Pérgamo, al que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El Señor se presenta como aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Es una referencia a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Gloria a Dios, yo lo voy a leer. Si quieres tú lo puedes apuntar o también puedes ir conmigo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir al alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También esto hace alusión al hecho de que el precónsul romano tenía lo que se llamaba el poder de la espada. Esto significaba que tenía poder para enviar a la muerte a hombres y mujeres, sin consultar de antemano con Roma, con el César. Aleluya. Y estos también eran anticristos, porque se querían poner en el lugar de Cristo, porque solo Cristo tiene el poder sobre la vida y la muerte. Versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Uy, hermanos, qué tremendo. A la sede de Satanás se le atribuye a esta ciudad. Era el lugar de su trono. Y esto necesita una mejor explicación. Y esto pasaba antes de Cristo, hermanos. Si tienes un cuaderno, apúntalo. El culto al sumo sacerdote de Babilonia, la misteriosa, denominada Pontífice, tenía sede en Babilonia. Este recibía el nombre de Pontifex Maximus, o sea, Pontífice Máximo, que significa constructor principal de puentes, lo que indica que es la persona que se pone como un puente entre Dios y los hombres, antes de Roma. Cuando Babilonia fue vencida por los persas, el sumo sacerdote fue a Pérgamo, en donde se le dio la bienvenida. Después los reyes de Pérgamo desempeñaron este papel. Cuando Attalus III, pontífice rey de Pérgamo, murió en el año 133 a.C. Luego el título fue legado a Roma. Con el tiempo, el emperador romano Julio César fue hecho sumo pontífice en el año 63 a.C. Los emperadores romanos continuaron ejerciendo esa prerrogativa hasta que el emperador Graciano, que él era cristiano, lo rechazó. Pero luego llegó otro obispo, Damasio, obispo de Roma. Fue elegido para esta posición en el año 378, ahora sí ya, después de Cristo. Y desde entonces hasta la fecha, los papas han conservado ese título. El Señor elogió a la iglesia de Pérgamo por retener su nombre, que es sobre todo nombre. Esto era difícil para los cristianos de Pérgamo en particular, ya que su ciudad fue la primera sede de un templo erigido al culto a César, al emperador. Tenían que negar al Señor y, gloria a Dios, reconocer a César como Dios para que no murieran. Y aquel que no negaba al Señor pagaba un precio muy alto. Por eso dice aquí, y señala el Señor, Antipas, él fue un mártir fiel. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que detienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermanos, a pesar de las muchas cualidades admirables de esta iglesia, había en ellos una mezcolanza, y el Señor no encontró perfecta sus obras. Les faltaba discernimiento. Qué importante es el discernimiento.
Entonces, podemos ver esta iglesia y podemos, gloria a Dios, aleluya, puede ser una alerta para nosotros de ver la necesidad de tener discernimiento. Hermanos, si no discernimos entre lo justo y lo malo, podríamos desviarnos hacia doctrinas que nos robaran nuestra salvación, la vida eterna. Los creyentes de Pérgamo, hermanos, acogían a los que propagaban la doctrina de Balaam. O sea, dejaban entrar a cualquiera a la iglesia. Y la explicación de esta doctrina, junto a la vida de Balaam, el profeta, se encuentra en Números, los capítulos 22 al 24. Tú puedes leerlo en tu casa porque no lo vamos a leer, se va a hacer muy largo. Pero yo lo voy a resumir. El profeta Balaam era un hombre de renombre. Y en toda la tierra de ese tiempo, al oriente del Jordán, él tenía el poder para bendecir y maldecir a los pueblos. Era un profeta de Dios, pero en su vida había una mezcolanza. Se volvió a las prácticas paganas, especialmente a la hechicería, con el fin de obtener los resultados que deseaba y ganancias deshonestas. Vayamos un poquito, gloria a Dios, qué es lo que dicen Pedro y Judas acerca de este hombre. Primeramente, hermanos, vayámonos a 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 15. Y aquí están hablando de este Balaam. Así dice el Señor: han dejado el camino recto y han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahora vayámonos a Judas, hermanos. El versículo 11, porque es un solo capítulo. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Lamentablemente, hermanos, siempre que exista una mezcolanza en la vida de cualquier cristiano, es peligroso, porque ese hombre o esa mujer cristiana se va a desviar. Hay un dicho que dice: una manzana podrida echa a perder toda la caja. Por eso, hermano, cuando detectamos una persona así dentro de la iglesia, mejor es sacarla, hermanos, a que contamine toda la caja. Gloria a Dios, eso es lo que manda. Gloria a Dios el Señor. Entonces este Balaam, por su amor al dinero y sus ansias de prestigio, y cuando este Balaam se dio cuenta que no podía maldecir a los hijos de Israel, porque Dios había bendecido al pueblo de Israel, recurrió a otra estrategia muy poco honesta para traer juicio sobre el pueblo de Dios. Y este Balaam aconsejó al rey moabita, que lo había buscado para que le ayudara a maldecir a los israelitas. Y este Balaam le dijo: oye, envía muchachas moabitas al campamento de Israel. Y estas mujeres seducían a los israelitas para que cometieran fornicación, adulterio e idolatría. Y las consecuencias fue que Dios ordenó la muerte de estos transgresores, porque eran pecadores. Por lo tanto, hermanos, la doctrina de Balaam es seducir al pueblo de Dios para que fornique y se asocie con los ídolos. Es de lamentar que la doctrina no se detuvo con la muerte de Balaam. Lastimosamente ha prevalecido por todas las generaciones hasta nuestros días. Entró en la iglesia primitiva y con dolor tenemos que decir que se encuentra también en la iglesia de estos últimos días. Dios quiere que andemos con pureza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hermanos. Te alabamos, Señor. Versículo 3. Lo vamos a leer hasta el 7. Te alabamos, Cristo Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y que no tengamos otros dioses delante de Él, hermanos. Que el Señor nos guarde.
Seguimos, hermanos, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Como ya mencionamos anteriormente, hermanos, los nicolaitas eran los que equivocadamente seguían la enseñanza del diácono Nicolás, el cual enseñó que la carne nada era, pero en referencia a que esta carne vuelve al polvo. Pero ellos lo torcieron y llevaron la enseñanza hasta un extremo, diciendo que no importaba lo que uno hiciera con la carne. Y eso era un justificativo para vivir una vida de pecado y libertinaje. Te alabamos, Señor. Sin embargo, hermanos, hay otro aspecto de su enseñanza que se toma de los derivados del nombre nicolaita. Nico significa dominar y laitán viene del laico. Entonces, gloria a Dios, aleluya, esto ha pasado en muchas iglesias donde los diáconos quieren dominar en la iglesia y quieren ponerse al tú por tú con el pastor. No, hermanos. Dentro de la iglesia, hermanos, un diácono tiene su lugar, tiene su orden. Pero la cabeza de la iglesia, recordemos, es Jesucristo. Pero quien está delante de la iglesia es el pastor. Ningún diácono, hermanos. Gloria a Dios. Pero hay casos en que muchos diáconos se rebelan contra el pastor y hacen que haya una división en la iglesia. Hermanos, esos hombres no conocen a Dios. Están desviados de la verdad. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El mandamiento del Señor es el arrepentimiento, hermanos. Arrepentirse significa dar media vuelta, un cambio direccional de 180 grados. Hay algunos que dicen 360 grados. No, porque si das un giro de 360 grados vuelves al mismo lugar. No, tiene que ser 180 grados. O sea, que una persona que está caminando en cierta dirección se vuelva y comienza a caminar en sentido contrario. El Señor advierte que si no se arrepienten, Él peleará con la espada de su boca contra los que persisten en desobedecer. Aleluya. A diferencia del precónsul romano, que solo podía matar a una persona físicamente, hermanos, quiero recordarles que el Señor Jesucristo tiene el poder de tomar la vida de una persona y enviar su alma a la eterna condenación. Hermanos, si alguien se pone a pelear con el Señor, si alguien se pone a contradecirlo, gloria a Dios, a retroceder, hermano, en Mateo capítulo 10, versículo 28 dice así: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que, hermanos, sáquense de la cabeza esa idea de que el diablo es quien te lleva al infierno. No. El Señor es quien te condena ahí, si peleas contra Él. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aleluya. Entonces, en este versículo 17 hay tres promesas muy especiales para los vencedores, para los que perseveran. El número 1, el maná escondido. Dice que primero que todo comerán el maná escondido. Hermanos, el maná fue el alimento que nutrió en el desierto a los hijos de Israel. El maná se menciona, hermanos, en el Salmo 78, los versículos 24 y 25. Y dice que es comida angelical. Así dice el Señor. Hizo llover sobre ellos el maná y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Entonces, el maná escondido se interpreta espiritualmente como las verdades escondidas en la palabra de Dios. Ahí en Proverbios capítulo 25, el versículo 2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y tomen en cuenta esta palabra rey. Hermanos, Dios esconde y encubre sus más preciosos y profundas verdades de los que no son sinceros.
Cuando sus discípulos le preguntaron por qué hablaba a las multitudes en parábolas y en dichos difíciles de entender, ¿qué les respondió Jesús? Porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Alguien, hermanos, que lee las Escrituras sin ganas, sin voluntad, renegando, murmurando, refunfuñando, hermano, esa persona no descubrirá jamás los muchos tesoros que contiene la Biblia. O si lee por leer. Hermano, sáquense de la cabeza. Eso ha nacido, hermano, en el infierno. Sí, ¿por qué? Porque eso está haciendo que los cristianos de hoy lean por leer la Biblia. Y esa es la nueva moda en la iglesia de hoy. Vamos a leer la iglesia en un año. ¿De qué sirve, hermano, que leas la Biblia en un año si lo lees por leer? ¿De qué te sirve? No vas a aprender nada. Y muchos se conforman. Yo ya leí la Biblia, toda la Biblia, y se creen, hermano, los super espirituales. Se creen a los que saben todo. Y esa es una trampa del diablo. Jesús los reprenda. Porque una cosa, ya solo os he dicho, es leer. Y otra cosa es escudriñar. Entonces esas personas no descubrirán los tesoros que están en la Biblia. Hermanos, se requiere escudriñar y estudiar la Escritura diligentemente, con un corazón puro, con ganas, con deseos, con hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para obtener el maná escondido. Y esto es el deber de un rey. Por eso les dije, reyes, tomen en cuenta esa palabra rey. Porque la Biblia dice que los verdaderos cristianos somos ¿qué? Reyes. Y los reyes, los verdaderos cristianos, van a descubrir esos tesoros, van a poder interpretar eso. Solo los que aman a Cristo, solo los que aman la verdad, encontrarán este tesoro. La Biblia dice, el Señor Jesús mismo lo dijo, que Él no echará sus perlas, o sea, sus perlas más preciosas, delante de los cerdos, delante de los carnales, aquellos que no quieran de Dios. También dice, una piedrecita blanca. La segunda promesa al vencedor es que el Señor les dará una piedrecita blanca. Una piedrita blanca es símbolo de inocencia. Allá en Grecia, hermanos, cuando juzgan a una persona, después de haber oído las pruebas, el acusado es sacado de la corte mientras los jueces deliberan. Y cuando llegan a un veredicto, el acusado es traído de regreso. Esto pasa allí en el país de Grecia. Y sobre la mesa los jueces colocan una piedra blanca para un veredicto de no culpable y una piedra negra para un veredicto de culpable. Por consiguiente, en esta promesa el Señor está diciendo que Él presentará al vencedor, al que persevera, sin falta y sin mancha, delante de Dios. Y en Judas, el capítulo 1, versículo 24, el Señor dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Uy, hermanos, esa es la promesa para nosotros. La tercera promesa, un nombre nuevo. El Señor promete dar al vencedor un nombre nuevo. El nombre espiritual de una persona revelará su llamamiento, revelará su carácter. Nuestro nombre nuevo revela el aspecto del carácter del Señor que Él ha forjado en nosotros. Y la faceta específica de ministerio en que vamos a estar allá en el cielo cuando seamos sacerdotes. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, la última iglesia de este versículo 2. Nos vamos a dar prisa. Y como ya es costumbre, hermanos, vamos a ver una pequeña introducción. Y vamos a hablar de la iglesia de Tiatira. El significado de la raíz del nombre de Tiatira es sacrificio continuo. Era una ciudad opulenta y famosa por sus tinturas colorantes. Una de las personas convertidas que mejor conocemos es Lidia, una comerciante. Y en Hechos capítulo 16, versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia,
vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces la iglesia de Tiatira surgió de Éfeso, en el periodo de 3 años en el que el apóstol Pablo enseñaba en esa ciudad. Esta iglesia local presenta los síntomas de la iglesia de la era del oscurantismo, la cual instituyó el sacrificio continuo, llamado misa. Uy, hermanos. Babilonia la Grande, la iglesia católica. Versículo 18. Vamos a entrar ahora sí a Tiatira para ganar tiempo. Y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, al que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Entonces el Señor se acerca a esta iglesia en forma de juez, sus ojos de fuego. Vayamos al Salmo 11, versículo 4. Y van a ver cómo Él puede ver todo. Nada se le escapa de la vista del Señor. Salmo capítulo 11, versículo 4. Mira lo que dice el Señor. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Qué dice? Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. O sea, ojos de fuego significa que Él todo lo ve, todo lo sabe. Ya hablamos de eso. Y sus pies como de bronce. Y ya sabemos que el bronce representa juicio. Aleluya. Versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia que se especializaba en las buenas obras también. De hecho, sus últimas obras eran mayores que las primeras. En otras palabras, se hicieron más sabios y mejores. Hermanos, todos los cristianos deberían desear ardientemente que sus obras postreras, o sea, sus obras finales, fueran las mejores. Porque como te lo dije hace un momento, no importa cómo el hombre comienza, sino cómo termina. Eso es lo más importante. Y estos hermanos, aleluya, de Tiatira, eran caritativos y su caridad fluía en forma de atención hacia los demás. Eran fuertes en la fe y recibieron elogios de parte del Señor por su paciencia. Y qué importante es la paciencia, hermanos. Porque dice la Biblia que por la paciencia recibiremos las promesas. Vamos a leer versículos 20 hasta el 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿A qué se debía el error de esta iglesia? A que no era una iglesia preparada, no escudriñaba las escrituras, no leía la palabra. Y el mensaje de amor estaba desequilibrado en esa congregación. Y como resultado admitían a una mujer llamada Jezabel, porque ella se autodenominaba cristiana y profetiza. El verdadero amor les habría enseñado a no permitir que esa mujer los descarriara con sus enseñanzas. Debido a que esta mujer profetizaba y parecía ser muy espiritual, le permitieron enseñar en su iglesia. Ella es descrita como una Jezabel, nombre de la malvada reina de Israel y esposa de Acab. ¿Se acuerdan? Que incitaba a Acab a cometer perversidades. ¿Y lo confirmó o lo llevó por el camino de la impiedad? Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25, hermanos. Esto es importante. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Así dice el Señor. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y esto también tiene otra enseñanza, hermanos. Las mujeres tienen una influencia en los hombres.
Por eso el Señor dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye con sus propias manos. Hermanas que me están escuchando, usen esa influencia para el bien de su esposo y de su familia. Entonces, seguimos. La mujer que en el libro de Apocalipsis es llamada Jezabel, tenía el mismo espíritu de la reina de Israel. Ella desviaba al pueblo de Dios hacia la fornicación, a la idolatría, por medio de sus falsas profecías. Entonces hizo que los hombres de esta iglesia cometieran adulterio con ella, haciéndose todo en el nombre de Dios. Imagínense, hermanos. Hermanos, yo conozco varias iglesias que vinieron falsas profetisas y todos fornicaron, porque esa mujer es una mujerzuela. Yo conozco a un pastor que se fue con su profetisa, hermanos, y te pudiera dar su nombre, pero no lo voy a hacer, no es esa mi intención. Entonces el juicio de Dios sobre ella era que mataría a sus hijos y los arrojaría en una gran tribulación. Es muy posible que ella haya dado luz hijos naturales a través de su estilo de vida, porque era una promiscua. Pero es más probable que esto se refería a sus hijos espirituales o a sus seguidores. Al juzgarle al Señor y a los que fueron con ella descarriados, temblarían las iglesias delante del Señor. Dios es conocido por el juicio que ejecuta. Allí en Salmos capítulo 9, versículo 16, el Señor dice: Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. Entonces, hermanos, los juicios de Dios ponen temor en el corazón de su pueblo. Muchos cristianos, solamente a través de un juicio, es que se acercan a Dios nuevamente, porque se apartaron, ¿sí o no? Pero lo interesante de esto es que la corrupción que destruía esta iglesia venía de adentro, no del exterior. Y a veces, en la mayoría de los casos, pasa así. Esta mujer era una creyente declarada, que le había dado la espalda al Señor y hacía que los demás la imitaran. Recordemos la amonestación del rey David a Salmón, y le advirtió que tenga cuidado de esas mujeres extrañas, de las rameras. Aleluya. Desgraciadamente esta Jezabel espiritual, que tipifica a la era del oscurantismo y a la iglesia católica, también es símbolo de los miembros de la iglesia de hoy. Hay muchos que profetizan en el nombre del Señor, pero no andan rectamente con Él. Tengamos cuidado con esos pseudocristianos. No los sigamos ni escuchemos sus enseñanzas, ni sus costumbres. No tengamos, hermanos, ninguna relación con ellos o nos descarriarán. El Señor tiene mucha paciencia con su pueblo. Gloria a Dios. Dios esperó 120 años a que el pueblo en los días de Noé se arrepintiera, cambiara, pero no lo hicieron. Él esperó por largo tiempo para tener piedad. Aleluya. Para que el pueblo cambiara, pero no quisieron cambiar. Y si no preferimos, hermanos, cambiar, si decimos, no, yo no voy a cambiar, y continuamos rechazando la gracia del Señor, hermano, Él nos va a juzgar nuestra iniquidad ese día. La Biblia dice que Él no contenderá para siempre. Llegará ese día, hermanos. Por eso debemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Caso contrario, llegará el día que ya no podremos encontrar a Dios, como le sucedió a Esaú. ¿Se acuerdan o no? Vayamos a Hebreos, esto es muy importante. Muchos hermanos piensan que cualquier rato pueden tomar a Dios, cualquier rato se pueden apartar de Dios y que depende de ellos para cambiar. Pero hermanos, eso no es así. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Ya estamos acabándonos. No sea que algún fornicario, y aquí advierte el Señor, o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hermanos, el Señor es paciente con nosotros, pero ten cuidado. Yo he conocido y conozco muchos cristianos que Dios
ha desechado y que ya no pueden volver más a la iglesia. Ten cuidado de eso, hermano. Y el Señor fue muy paciente con esta Jezabel de la iglesia de Tiatira, dándole tiempo para cambiar. Pero al rechazar su gracia, el Señor la juzgó. Versículo 24, y lo vamos a leer hasta el versículo 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis de tenerlo hasta que yo venga. Entonces el Señor prometió a los que no habían sucumbido a las salamerías de Jezabel, no imponerles otra carga. Evidentemente era una batalla espiritual y moral la que la iglesia de Tiatira tenía que soportar contra esas doctrinas de demonios. Es lamentable que muchas veces, cuando se han presenciado en una iglesia situaciones en que el mal se ha hecho manifiesto, la mayor parte de la membresía siempre se pone de parte de los que andan inicuamente. No sé por qué será así. Hermanos, es necesario una gracia abundante para poder defender el bien y mantenerse firme contra los inicuos que adoptan falsas doctrinas. Estas batallas espirituales verdaderamente agotan nuestras mentes. Pero a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces el Señor exhortó a estos creyentes a detener lo que tenían, o sea, las cosas de Dios, su fidelidad a Dios, su obediencia a Dios, hasta su regreso. Hermanos, aleluya, dentro de muchas denominaciones cristianas, yo sé que hay gente fiel, que rechaza todo ese abuso de esos hombres. Pero, ¿qué es lo más importante? De tener, hermanos, ese conocimiento de Dios, esa fidelidad a Dios, para poder obtener la recompensa. Versículo 26, y lo vamos a leer hasta el 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. Dice que los que venzan y no se rindan recibirán muchas bendiciones especiales. Todas estas promesas se basan en hacer la voluntad de Dios hasta el fin. Lo primero dice, poder sobre las naciones. El Señor dará a los vencedores poder y autoridad sobre las naciones. Ellos gobernarán las naciones con vara de hierro. Esta es una referencia al reino milenial de Cristo sobre la tierra. Los vencedores serán coherederos con Cristo y gobernarán con Él por 1000 años. Vayamos, hermanos, ya estamos acabando. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, ya hablamos de eso. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. La segunda bendición, la segunda promesa, la estrella de la mañana. Hermanos, además de ser reyes, de reinar con Cristo 1000 años, los vencedores recibirán la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es realmente el título del Señor Jesús. Aleluya. Vayamos a 2 de Pedro, esto es muy importante. Capítulo 1, versículo 19. Mira lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. ¿Y qué dice? Y el lucero, la estrella de la mañana, salga en vuestros corazones. También el Señor dijo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Escuchen. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, hermanos, esta iglesia tuvo que combatir a la falsa profetisa Jezabel. Recibió la promesa más preciosa de todas. El Señor
Jesucristo. Esta es la porción de los levitas espirituales. En el Antiguo Testamento la herencia de los levitas y de los sacerdotes era el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nacerá en nuestros corazones. Hermano, que el Señor estará con nosotros. Que seremos uno con el Señor. ¡Wow, hermanos! ¡Qué recompensa más gloriosa! Y por último, versículo 29. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el mensaje concluye como los demás, dirigidos a las 7 iglesias, con las amonestaciones a oír lo que el Espíritu de Dios les está diciendo a la iglesia de hoy. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a estas advertencias, a esto que está diciendo el Espíritu a las iglesias. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos